Ola, boas tardes, benvidas, benvidos ás presentes aquí na sala, tamén os que nos acompañan pola rede. Hoxe temos o último dos cursos deste curso de enerxía limpia, dedicada basicamente a hidróxeno verde e biometano. Quero, en primeiro lugar, dar as gracias por suposto, a Diputación da Coruña, que patrocina este evento, pero neste caso particular tamén a Autoridade Portuaria da Coruña, e o seu presidente Martín Fernández Prado, que nos acompaña hoxe pola sponsorización parcial desta sesión xustamente. Entón, sin máis, lle vou a dar a palabra e despois presentamos o curso de hoxe. Pois, moitas gracias, Juan Lema. A verdade que é para nos un placer poder acoller na nosa sede, na Autoridade Portuaria da Coruña, o día que cumplimos 145 anos, bueno, foi onte, como entidade, 145 anos, que bueno, pues xa é verdade unha trayectoria. E, ademais, non só é un placer recibir e saludar a xente que nos sigue por streaming e os que están aquí presentes na sala, sino que, ademais, temos unha doble ledicia ou satisfacción porque trátase xusto de un tema no que nos toca dun xeito pois moi directo, porque un dos grandes vectores estratégicos do Porto para os próximos anos, para as próximas décadas, é a reconversión de un porto que habitualmente vivimos en xeral de enerxías do carbón e o petróleo, pois queremos seguir sendo un porto enerxético, un porto industrial, pero vencellado, relacionado xa cas novas enerxías do século XXI. En ese sentido, pois, logo a última hora tendrei ocasión de contar un proxecto a Coruña Greenport, no que estamos pois, moi ilusionados e que está dándonos xa moitas alegrías ca atracción de novas empresas. E un dos eixes principais dese proxecto está relacionado ca cadea de valor do hidróxeno. Concreto, no noso caso, son proxectos principalmente vencillados ou relacionados co amoníaco verde para fertilizantes. As empresas que xa utilizan amoníaco, xa están traballando con amoníaco, pero queren facer o mismo que están facendo con amoníaco verde. E por iso a necesidade dese hidróxeno verde. Polo tanto, pues, agradecer primeiro á Deputación da Coruña que sponsorice estas xornadas, que se acordase de nós, especialmente pois, ao director, a Juan Lema e a Real Academia Galega da Ciencia, que agradecemos que efectivamente apoyen este tipo de xornadas, porque, ao final, si de verdad estamos convencidos que este é un vector de desenvolvemento para os próximos anos, evidentemente necesitamos das evidentes necesidades é a formación xeral de toda a sociedade. Por unha parte, os profesionais que van a traballar, técnicos, xente traballadora, obreros, pero tamén a sociedade en xeral, de que, asuma, logo contarei algunhas das experiencias que estamos tendo, un primer proxecto piloto moi pequeno relacionado ca mobilidade. É difícil todavía cando falamos cas empresas moi potentes que asuman o custo que ten, a diferencia do custo dun camión de hidróxeno aos actuales de gas ou de diésel. Por lo tanto, é moi importante xornadas como as que estamos hoxe para que, entre todos nos formemos, escoitemos, aprendamos. Evidentemente, visto o nivel dos participantes, estou seguro que vamos a aprender moito, e nesa liña, pois, con moita ilusión de escoitalo, que creo que é o importante, simplemente dar a benvida, e logo espero que cando conte o proxecto do Porto, pois que xa tamén interesante para todos os participantes. Nada máis, e moitas gracias. Moitas gracias, presidente. En realidade, este, como decía antes, é o cuarto curso, a cuarta sesión do curso, en donde justamente o que pretendemos é transmitir á sociedade valores científicos, valores tecnolóxicos. En este caso particular, probablemente non estamos dando de conta que estamos vivindo en directo, en vivo, unha revolución enerxética, unha revolución que comeza cando no século XVIII o vector enerxético era a madeira, despois foi o carbón, despois foi o petróleo, e agora estamos cambiando completamente o paradigma. E probablemente
nós todos, a sociedade está despistada, estamos un pouco, non sei, mirando expectantes a ver exactamente que é o que nos cae encima, pero que en realidade non é o futuro, xa estamos falando do presente. Estamos falando do presente. As enerxías que temos vista neste curso onte e antonte sobre enerxía solar, enerxía absolutamente xa implementada, non falemos de enerxía eólica, a mariña que está aquí a volta da esquina, a biomasa, e, dende logo, xe temos os dous vectores enerxéticos fundamentais gaseosos, o hidróxeno e o biometano. O hidróxeno, que é unha tecnoloxía moi madura baixo o punto de vista petroquímico, hai moitísima experiencia, pero moi pouca experiencia baixo o punto de vista de utilización pública, como se espera agora, e, dende logo, como combustible alternativo. Este é un reto moi grande. Necesitamos infraestructuras, necesitamos tecnoloxía, incluso a nivel de tamaños, non ten nada que ver o cracking de nafta ou de gas natural para producir hidróxeno coa electrólisis, non ten nada que ver. A outra tecnoloxía de biometano é unha tecnoloxía moito máis madura, con un desenvolvemento dende hai anos, pero que seguramente non encontrou o acubillo suficiente desde o punto de vista, eu diría, empresarial. Hai moito coñecemento, dende hai moitos anos, hai moitos que levamos traballando máis de 30 anos neste tema, e hai moita experiencia, hai novos retos, dende logo, pero o reto fundamental é convencer a sociedade, dende logo as empresas, que fagan do biometano unha aposta definitiva. Bueno, pois con este panorama comezamos a tarde de hoxe. Creo que é un menú moi atractivo e, ademais, temos ponentes moi bons, moi excepcionais. Inicialmente, sobre hidróxeno, vai nos falar o don Emilio Nieto, director do Centro Español do Hidróxeno. Depois teremos dúas sesións de biometano, unha de produción de biometano, que falará a profesora Marta Carballo, na Universidade de Santiago, e outro que será xeración de usos de gases, xeración e usos de gases renovables de orixe biolóxica, non só o biometano, tamén outras cousas, que o impartirá Ángela Rodríguez de Energy Lab, un centro de referencia a nivel xa non galego, senón español. E, finalmente, teremos o plato forte, que sería a presentación do que... Non, digo plato forte porque... Desas tres personas... Non, digo o plato forte porque é o que ten chicha. É onde temos xa o proxecto xa en onde hai euros, hai kilos e hai toneladas. E agradecemos moito ao presidente porque hoxe é un día especial para a Autoridade Portuaria, porque hoxe o Porto da Coruña recibe o barco máis grande que non entra nunca no Porto da Coruña. Entón, non sei que estamos a facer aquí, a verdade. Podíamos facer na hora do café, ir a facer unha visita ao barco, pero creo que vamos a quedar por aquí. Bueno, o veremos mañá na prensa. Tendré que irme o gatillo xusto cando este entrando, pero volverei a tempo de sobra para al final. O que pasa que me gustaría escoitar máis do que, por desgracia, tendré que escoitar. Pois aquí estamos. Bueno, pois, sin máis, lle damos a palabra a Emilio Nieto, e agradecemos moitísimo a súa presencia aquí. Ten unha axenda complicada, pero finalmente fomos quen de encaixar. Así que, Emilio, cando queras. Mira, a sesión, vamos a facer unha sesión, inicialmente unha presentación, un pequeno debate, e depois faremos un debate máis global. É dicir, un debate con cada un dos poñentes e depois un debate xa ao final máis global. Cando queres, Emilio? Bueno, buenas tardes. Bueno, me encantaría poder hablar en gallego. Pues a nos encantaría escoitarte en galego. Sí, pero la verdad es que estuve viviendo 17 años en Ferrol cuando era joven y ya la verdad es que desde entonces estoy en Madrid y ya no me acuerdo de nada y es una pena porque la verdad es que, bueno, así como mi hermano, mi padre es marino
y siempre ha perdido sención del gallego y siempre iba intentando evitar el tema y se ha casado con una gallega y ahora viene a Coruña todos los veranos. Pero en mi caso, que siempre he estudiado gallego, la verdad es que sí que me da rabia no poder y la verdad es que os pido disculpas porque sí que es verdad que debería haber intentado hacer ese esfuerzo, ¿no? De hecho, además, veréis que en la presentación, bueno, ese es el índice, he intentado cubrir un poco todo, no sé cuánto tiempo tengo, pero sí que te pido, Juan, que me des un toque porque yo me pongo a hablar y me voy. A ver, teóricamente debían ser 40 minutos. Vale, fenomenal. Entonces voy a ir bastante... Yo te aviso unos minutos antes. antes. Perfecto. Voy bastante rápido porque sí que quería prepararos un poco, pues... y poder realmente saber pues, qué es ese hidrógeno, el por qué es como es, qué tipo de características tiene, cuáles son los procesos de producción, cuáles son los proyectos, como ahí veis, de alguna manera que se están poniendo en marcha, alguna información interesante dentro de lo que se ha recogido en la hoja de ruta y en la asociación, y luego sí que acabaré un poco pues, diciendo cuál es el futuro, cuáles son los retos que Europa y el mundo espera y cómo se están planteando dentro de los distintos proyectos que se están poniendo en marcha un poco ahora mismo actualmente, ¿no? Entonces, bueno, por dar unas pinceladas, el Centro Nacional del Hidrógeno es un consorcio público de I+D, empezamos en el año 2007, os podéis imaginar que éramos los bichos raros, nadie hablaba de hidrógeno en aquel momento y bueno, nos miraban y estos de las batas blancas que me cuentan, ¿no? Pero bueno, es verdad que gracias a esa tenacidad de poder seguir con el centro y establecer lo que este año hacemos 15 años, pues sí que ahora mismo estamos con ese conocimiento y esas capacidades pues para poder aportar a las distintas empresas, como puede ser, por ejemplo, Enerfin aquí en el proyecto del Puerto de Coruña, con la que estamos colaborando, pues para poder empezar a llevar esto a una realidad. Eso es lo que somos. En el 2007 tenemos dos gorros, tenemos el 50% del Ministerio y el otro 50% de la parte regional, en este caso al estar en Puerto Llanos, Castilla-La Mancha. Y una de las preguntas que me hacen, bueno, cubrimos toda la cadena de valor, ¿por qué Puerto Llano, no? ¿Por qué no otro sitio, no? Es verdad que hay algunas unidades o algunos servicios que tenemos que si estuviese cerca de alguna urbe grande, como puede ser Madrid, Barcelona, probablemente hubiéramos tenido más servicios externos, pero sí que es verdad que Puerto Llano, aparte de la refinería de Repsol, sí que era un área en el que había plantas de fabricación de paneles fotovoltaicos, había empresas de biomasa, había empresas de cogeneración, era un sitio en el que siempre la parte de energía pues había tenido bastante en cuenta. Nosotros, como os decía, cubrimos toda la cadena de valor, ese es nuestro plan estratégico, ahí podéis ver que a lo que me estoy refiriendo es, trabajamos en la forma de producir el hidrógeno, la mejor manera de producir hidrógeno y lógicamente focalizado a que sea un hidrógeno renovable, aunque tenemos lógicamente laboratorios y capacidades para poder tantear otro tipo de procesos. Una vez que lo hemos producido, ¿cómo se almacena? A presión, en líquido, en algunos líquidos orgánicos o compuestos hidruros metálicos que habréis oído hablar en la literatura. Una vez que lo hemos almacenado, ¿cómo volvemos otra vez a revertirlo en energía eléctrica a través de las pilas de combustible, tanto las de baja, media como alta temperatura y los famosos proyectos de economía circular a partir de los residuos, que se conoce como Power to Gas, y luego cómo lo integro en las distintas aplicaciones. Ya sabéis que el mogollón que estamos viviendo ahora del hidrógeno ha sido provocado por el tema de la movilidad. La movilidad es un sector que se está emitiendo pues, entre el 35 y el 40% de las emisiones globales y clarísimamente pues, una asignatura pendiente es intentar descarbonizarlo. Y es lo que de alguna manera pues, ha provocado el que vayamos hacia adelante, ¿no? Y veis en los extremos que no es que estén en los extremos por ser menos importantes, la parte normativa y seguridad. Hablábamos antes, el hidrógeno como materia prima lleva más de un siglo utilizando, si se conoce, se sabe regular y está perfectamente definido, pero sí que hay que avanzar en todo lo que es la reglamentación y las reglas del juego para cuando queremos empezar a poner plantas de producción de hidrógeno y que no sea una normativa, una seguridad como hay ahora muy relacionada con lo que es los combustibles fósiles, ¿no? Y luego en la otra parte los famosos cross-cutting en inglés, ¿no? Que son todos los distintas líneas de desarrollo pues para poder explotar de alguna manera todo lo que es la parte de la cadena de valor. Lo hacemos con estos 13 laboratorios y esas instalaciones auxiliares que tenéis ahí, que ahí por ejemplo podéis ver el parque fotovoltaico, el edificio demostrador en donde tenemos el electrolizador, la pila, la recuperación del calor y es totalmente autónomo. Tenemos luego la hidrogenera, que esta es la que teníamos antes, la de 350 bar, la presión bajita para los camiones.
y los vehículos pesados. Y luego tenemos bueno, el coche que tenemos nosotros, que es el Hyundai X35, y luego pues, distintos equipos del taller mecánico, que si analizamos los costes del taller mecánico no somos nada baratos, pero es verdad que el hecho de tener esos equipos sí que nos permite tener una flexibilidad a la hora de poder aportar ciertas innovaciones y que seamos nosotros mismos los que los podemos hacer. Dicho esto, el hidrógeno. Bueno, el hidrógeno todos sabéis que es la molécula más abundante de la naturaleza, pero por desgracia no está solo, no está aislado, lo tenemos que fabricar. Y ahí es cuando viene todo lo que, bueno, pues luego en el resto de la presentación intentaré avanzar y explicaros. Es la más pequeña y por lo tanto pues se escapa por cualquier sitio y es muy fácil el poder integrar dentro de la energía, pero por contra, a nivel de volumen, pues es una materia prima que por el hecho de ser pequeña, pues en el mismo volumen metemos poca densidad energética, poca cantidad de energía en comparación con otros compuestos químicos como puede ser, por ejemplo, el metanol, el amoníaco o los famosos líquidos orgánicos o hidruros metálicos, ¿no? Y entonces por eso veis aquí en el esquemita que una de las... Ah, perdón, sí, es verdad. Gracias. Aquí veis un poco pues, bueno, las distintas alternativas de almacenamiento a presión. Evidentemente, cuanto más aumento la presión, meto más cantidad de energía dentro del mismo volumen y las alternativas, como veíamos antes, de compuestos alternativos que son los que se ven ahora y que se están desarrollando un poco pues, para intentar reducir esos costes logísticos, ¿no? Sobre todo. Y luego, pues bueno, un esquema. Yo antes hablaba siempre de hidrógeno verde, ahora estoy cambiando el discurso y hablo de hidrógeno renovable, así es como está en la hoja de ruta, ya lo veremos más adelante. ¿Por qué? Porque ahora prácticamente existe el arco iris entero. Ahora cada vez que inventas un hidrógeno de otra naturaleza se le pone un color, que si el dorado, que si el turquesa, que si el rosa. Entonces, bueno, estos son los más extendidos, pero sí que es verdad que cuando hablas de hidrógeno renovable no hay duda de que clarísimamente ese es el hidrógeno que proviene de fuentes renovables. ¿Por qué? Porque sabéis que la Comisión Europea recientemente ha dicho que la energía nuclear es verde. Entonces, claro, cuando a mí me lo preguntan, digo, hombre, es verde, vale, pues esa es verde clarito y esta es verde oscuro. Entonces, bueno, pues para quitar de líos, pues es hidrógeno renovable y eso sí que lo entiende todo el mundo, ¿no? Pero ahí sí que veis, clarísimamente os he puesto aquí el marrón o el negro para transitar por el azul, que son todos aquellos procesos que atrapo ese CO2 y no dejo salirlo a la atmósfera y tengo este hidrógeno azul para poder llegar al famoso hidrógeno verde o hidrógeno renovable, que es el que lógicamente deberíamos de seguir y deberíamos de intentar o ser nuestro objetivo para poder obtenerlo. Los procesos del hidrógeno gris son estos, no voy a entretenerme, evidentemente son distintas energías primarias y agua, electricidad y térmica como secundaria y los distintos procesos que te dan lugar a este hidrógeno y estos son los que se supone que deberíamos de desarrollar, sobre todo la electrólisis, que ya veréis más adelante, que os lo voy a explicar en más detalle, que es digamos, la tecnología un poco estrella, que es en la que de alguna forma pues, está permitiendo desarrollar toda esa producción de la cantidad de toneladas de hidrógeno que a nivel mundial necesitamos. Es una reacción electroquímica, no tiene ningún compuesto con carbono, con lo cual evidentemente es cero emisiones, precisamente porque no tengo carbono, es un sistema cerrado y lo que tiene son una corriente eléctrica, un ánodo y un cátodo, consigue romper la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno y tanto de bueno y tanto de eficiente es cuanto mejor seas capaz de separar ese hidrógeno de ese oxígeno, ¿no? Y al final, bueno, pues este es el proceso por el que mayoritariamente se está transitando para poder aportar esta producción de hidrógeno. Y para que tengáis una especie de números, que al final siempre es complicado dar, necesitamos aproximadamente unos 10 litros de agua con 57 kilovatios de electricidad para sacar un kilo de hidrógeno. Dentro de ese kilo de hidrógeno tenemos 33,3 kilovatios de energía. ¿Y con eso cuánto andamos? Pues por poner un ejemplo, pues ahora mismo estás alrededor de 120, 130 kilómetros con las eficiencias que tenemos actualmente ahora en los coches. Y este esquema que lo he cogido de unos informes que publica tanto la Agencia Internacional de la Energía como la de Energías Renovables, en este caso es de IRENA, aquí tenéis la cadena de valor completa. ¿Vale? Entonces, desde que las fuentes renovables alimentan el electrolizador, fabrico este hidrógeno, a esta línea de fabricación de hidrógeno le puedo adicionar todos los hidrógenos que me provengan de biomasa, de exportaciones, etcétera, etcétera, para luego dar lugar a la aplicación como materia prima en los distintos sectores industriales o en movilidad. Puedo volver a convertirlo en electricidad cuando la demanda es muy alta y lo veréis un poco más adelante, que os pondré algunos ejemplos con las pilas de combustible y entonces por eso digo es el power to power, es decir, empiezo en electricidad
y vuelve otra vez a convertir en electricidad. Almacenamiento, sobre todo en cavernas salinas, que es en donde teóricamente es la forma más eficiente porque no altera las características de ese hidrógeno que almacenas. Y luego en rojo tenéis las dos vías, que son vías alternativas y vías de transición. Hay algunas que a mí particularmente me gustan más y otras me gustan menos, que es transformar en metano. Y aquí enlazamos con los proyectos de utilización de residuos con atrapamiento de CO2 para generar ese metano que directamente lo puedes inyectar en la red, que ya os daré algún ejemplo de algún proyecto, o el famoso mezclado, ¿no?, en la red. Evidentemente, uno de los costes importantes es cómo lo transporto. Entonces, eres mucho más eficiente en un país como el nuestro, que tenemos un montón de redes de transporte, pues el hacer una mezcla. Lo que pasa que es cierto que con lo que te cuesta conseguir un hidrógeno renovable, pues luego diluirlo y mezclarlo en la red, al final le pierdes la trazabilidad. Y si luego en el supuesto caso quisieses estar interesado en volver a sacar ese hidrógeno, pues vas a tener que volver a gastarte dinero en una tecnología para poder separarlo, ¿no? Entonces, aquí en este caso, pues más que la mezcla, que es verdad que es una solución de transición, pues aquí está surgiendo otros compuestos químicos, como puede ser el amoníaco, que al final es verdad que lo haces con un proceso y el proceso contrario, que es lo que hacen los japoneses, te permite volver a utilizar este hidrógeno. Vale, Europa. Vale, nosotros aquí no somos nada originales, ¿vale? Nosotros es verdad que no hemos descubierto nada, simplemente nos hemos sumado a una tendencia que hay en Europa, como siempre, pero es verdad que siempre hemos visto pasar todas las transiciones energéticas o todas las tecnologías industriales o desarrollos industriales, y parece ser que esta sí que no queremos que se nos escape. Y es verdad que luego más adelante os daré detalles muy concretos de la hoja de ruta, que es una hoja de ruta muy consensuada entre muchas administraciones distintas. Yo siempre digo lo mismo, la primera vez que he visto que han colaborado 4 o 5 ministerios y nos han tirado los trastos a la cabeza, y ha salido con unos objetivos. Y son unos objetivos bastante retadores, lo veréis, ¿no?, porque hay objetivos incluso por encima de lo que Europa pide, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que Europa ha definido en el mes de julio, y en ese mismo mes, en octubre fue cuando salió nuestra hoja de ruta, para intentar descarbonizar. Lo ha hecho a través de zonas de recuperación económica y con un clarísimo sesgo hacia lo que es la parte verde, ¿no? Si tenéis aquí, no solo la parte de I+D, sino que se ha metido con inversiones, se ha metido con regulación muy importante, porque necesitamos regular y que haya una nueva regulación homogénea, con el desarrollo del mercado, aparte de lo que puede ser la típica I+D que ya estaba contemplada antes, ¿no? Y aquí tenéis pues un poco los esquemas o los objetivos que se ha definido Europa, que ya veis que para el 2030 son 40 gigavatios, y en el caso nuestro ya os diré que van a ser 4 gigavatios, que para ser un país como el que somos, el 10% de Europa en el 2030, pues es bastante retador, ¿no? Y aquí, bueno, pues veis un poco unos números que no me voy a entretener, pero evidentemente son muchísimos millones de toneladas que se van a abatir de CO2, en teoría muchos millones de inversión y muchísimos trabajos que se esperan crear con esta aproximación, y sobre todo pues que el hidrógeno entre dentro de ese mix energético como mínimo con un 25% de lo que puede ser la partida, ¿no? Y aquí tenéis un esquema que me gusta mucho porque posiciona en el corto y en el medio plazo los distintos desarrollos, y ya veis que movilidad es una aplicación estrella, y movilidad pesada, es decir, cuanto más cantidad de distancia tenga que recorrer, más ventajoso va a ser la utilización del hidrógeno como vector energético frente a otras alternativas, como puede ser, por ejemplo, las baterías, que tienen el problema del peso y el problema de las eficiencias en cuanto a la temperatura, ¿no? Pero evidentemente no es la solución ideal, no vale para todo el hidrógeno, vale para lo que vale. Y evidentemente hay que complementarla y poder desarrollar otro tipo de sistemáticas. Y bueno, aquí para que lo tengáis simplemente un poco, pues una predicción de la Comisión Europea de qué cantidad de incremento va a tener, y ahí podéis ver que clarísimamente es el transporte pesado el que va a hacer ese desarrollo y ese despliegue masivo, y que una vez que ya tenga, por decir de alguna manera y poneros un ejemplo, una hidrogenera que se justifica porque me van a cargar camiones o me va a cargar trenes, pues yo podré, como usuario final, comprarme un vehículo de pila de combustible porque tengo a dónde ir a recargar, ¿no? No justifica la inversión ahora mismo de una hidrogenera solo para los vehículos ligeros. Y bueno, aquí tenéis unas predicciones de
de lo que es la parte. A nivel nacional, os decía, hemos hecho muchas intentonas, muchas incursiones y esto ha concluido en lo que puede ser la hoja de ruta, pero no solo la hoja de ruta, sino que nos hemos metido también en el tema de la descarbonización y en el tema del almacenamiento, que es una de las aplicaciones que más adelante os mencionaré, ¿no? Y todo esto integrado en el Plan Nacional de Integración del Clima y en la hoja de ruta pues son las medidas que el Gobierno, lógicamente recibiendo esos mogollones de millones de euros que nos van a dar la Comisión, pues pretende de alguna forma estructurar todo este esquema, ¿no? Cuando intentamos ver el por qué nosotros tenemos esa capacidad de desarrollo de esa hoja de ruta, que os describiré un poquito más adelante, ¿por qué es? Por la situación política, geopolítica y estratégica a nivel geográfico que tenemos nosotros, ¿no? Somos un país que podemos tener mucha capacidad de integración y penetración de esas renovables e instalación. Tenemos un sector industrial que sí que nos permite poder de alguna manera integrar todo lo que son las distintas patas y líneas de desarrollo dentro de la cadena de valor del hidrógeno y evidentemente tenemos un consumo alto de hidrógeno que puede ser suministrado por este hidrógeno verde y además una capacidad extra de poder erigirnos como país exportador a nivel europeo, ¿no? Y no me voy a detener, pero bueno, es un poco el resumen de las distintas fortalezas. Perdonad, pero es que he ido cogiendo cosas que no he querido tergiversar el mensaje y os he dicho que no hablo en gallego, pero también os pongo cosas en inglés, ¿no? Pero es renovables, la situación geográfica y que evidentemente tenemos actores muy importantes que pueden cubrir toda la cadena de valor, ¿no? Y si nos vamos a cada una de las oportunidades, la hoja de ruta lo que pretende es desarrollar una tecnología española. Eso es fácil o difícil, hombre, ahora mismo es inviable, ¿vale? Porque no vamos a tener una planta de producción de electrolizadores aquí en España. Lo que sí que vamos a poder es traer a gente de fuera que monte plantas que fabriquen los electrolizadores aquí y luego con el tiempo, una vez que poco a poco vayamos integrando todos los actores de la cadena, poder desarrollar tecnología propia. Cuando digo tecnología propia me refiero a los stacks, que es el corazón de alguna manera de todo lo que es la parte de los electrolizadores, ¿no? Al final hay muchas compañías que han participado en lo que es la cadena de valor de este desarrollo, pero ninguna fabrica el electrolizador. Integran y el stack lo compran o en Estados Unidos o en países del norte y lo que se pretende con la hoja de ruta y bueno, una de las líneas que se quiere hacer en todas las comunidades autónomas en España a las que voy y hablo, pues lógicamente es el sacar músculo porque tenemos esa capacidad y lo que hay que hacer es utilizar esos fondos para poder desarrollar esa tecnología propia. Tenemos fabricantes o empresas que cubren toda la cadena de valor sin necesidad de que venga alguien de fuera. Tenemos empresas mecánicas, eléctricas, tenemos empresas de fabricación de componentes, de tuberías, con lo cual podemos de alguna manera tener esa capacidad industrial y además consumimos una gran cantidad. Aproximadamente en España estás en torno a casi 550.000 toneladas al año que se consumen de hidrógeno. Lo que pasa que de esa cantidad de toneladas el 96% son hidrógeno gris y solamente hay un 3-4% que se puede considerar hidrógeno verde, ¿no? Con lo cual es el primer paso. Sustituyo el hidrógeno gris por hidrógeno verde. Claro, cuando se lo dices a una empresa te dice, vale, pero dámelo a un precio competitivo, ¿no? Y ahí es donde está esa generación y esas economías de escala para de alguna manera poder cumplir ese objetivo. En la Asociación Española de Hidrógeno, de la que formamos parte del órgano gestor, hicimos un ejercicio que es la agenda de la industria del hidrógeno en España. Intentamos preguntar a todos los actores que de una u otra manera tienen algo que ver con el tema del hidrógeno e intentar sacar una agencia, un documento, por decirlo de alguna manera, de hacia dónde van las innovaciones, qué es lo que está dispuesta la empresa a hacer y la gente que generamos conocimiento, hasta dónde podemos aportar para que esas empresas puedan desarrollar un poco ese esquema. Y lo que ha salido es esto. Ahí podéis ver un poco la tarta entre lo que es la producción, almacenamiento, aplicación y distribución. Y ahí podéis ver, de alguna manera, pues que entre producción y usos es donde van los tiros, ¿no? Es decir, las empresas lo que quieren es producir y consumir. Y realmente hay poca cantidad o pocos desarrollos que se vayan a hacer en cuanto a lo que es el almacenamiento y en cuanto
a lo que es la distribución, ¿no? Y aquí lo que tenéis es las distintas actividades que podemos tener en esas industrias y veis que más o menos pues digamos, la tarta se reparte más o menos un poco como habíamos visto antes, ¿no? Pero aquí sí que lógicamente, pues si yo lo que hago es producir hidrógeno y tengo que consumirlo, pues está claro que tengo que transportarlo y tengo que almacenarlo, ¿no? Aquí tenéis de alguna manera eso separado, los mismos datos en cómo se reparten con las distintas líneas temáticas que os he enseñado antes en nuestra línea estratégica, pero al final el hecho de cubrir toda la cadena de valor pues es el tocar de alguna manera las distintas partes que pueda haber, ¿no? Tanto de fabricación como componentes, distribución, etcétera. Y ahí podéis ver un poco que realmente yo cuando miro esto lo que veo es tenemos un gran potencial, somos un país con muchas capacidades y lo que tenemos que hacer es apoyarlas y desarrollarlas, ¿no? Y eso al final no se puede hacer de otra manera que no sea con una colaboración público-privada, ¿no? Que es lo que pretende esa hoja de ruta. Hoja de ruta, vale, ya veis, hidrógeno renovable, no habla de hidrógeno verde. ¿Vale? Entonces, al final, ¿en qué se centra la hoja de ruta? Yo os lo voy a explicar un poco, al final os daré cuáles son los objetivos, pero lo voy a explicar un poco de cómo salió la primera vez y cómo han, de alguna manera, reconducido un poco el tema. ¿Por qué? Porque con lo que os he contado antes del tipo de país que somos, que tenemos mucha capacidad de renovables y mucha capacidad de producción de hidrógeno verde o hidrógeno renovable, más que lo que tenemos para consumir, nos erigimos como exportadores de este hidrógeno renovable. Pero nos olvidamos de la demanda. Entonces, al final, nosotros aquí en España, si no activamos la demanda, nunca tendremos esas economías de escala para que te salga rentable. No va a haber ninguna empresa, por ejemplo, Repsol, que es la empresa número 1 que de las 550.000 toneladas consume 400.000, Repsol no te va a comprar el hidrógeno verde si no es con un precio un poquito superior al hidrógeno gris, porque no va a poder ser competitivo en los mercados que vende el producto. Entonces, ellos se centraron en medidas de producción de hidrógeno verde, medidas de voy a poner un montón de renovables, esas renovables las voy a integrar, voy a utilizar el hidrógeno como vector energético en aquellas aplicaciones que son muy difíciles de electrificar o que cuestan mucho, y eso lo voy a hacer con una serie de medidas. Entonces, bueno, pues aquí veis hidrógeno renovable como materia prima, en aquellas zonas donde la electrificación es muy complicada. Por poneros un ejemplo, la línea de tren de alta velocidad, 1 kilómetro de AVE cuesta entre 1,5 millones y 2,5 millones de euros. Tengo que poner la catenaria, etcétera, etcétera. Eso, si lo utilizo como hidrógeno, me evito ese ahorro y entonces fijaros la cantidad de hueco que hay para que 1 kilómetro con ese hidrógeno no pueda salir rentable. Lo que pasa es que eso lo tienes que acompañar con otra serie de medidas, ¿no? Bueno, también en el tema del almacenamiento, el tema de solución, como os decía antes, en la instalación del laboratorio ese que habíamos visto antes en el centro del edificio demostrador, pues soluciones para sistemas aislados, sistemas que realmente te permitan estar totalmente desconectados de la red, ¿no? También clarísimamente espera, que he pasado demasiado a lo que es la parte de estándares y de regulación común. Luego después cada país hará lo que considere, pero evidentemente tiene que haber un marco de trabajo y unas reglas del juego homogéneas y a partir de ese momento que cada país luego las haga suyas, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente aquí en España somos un actor clave para producir, exportar y también tenemos que consumir. Los compromisos de alguna manera se han establecido, bueno, en el 2023-24 hay una poquita cantidad de lo que puede ser instalación de electrolizadores, pero sí que el grueso es los 4 gigavatios que os comentaba antes en el 2030. 4 gigavatios que no es que haya una planta de 4 gigavatios, sino que van a ser muchas plantitas que van a ir sumando en distintas comunidades autónomas para que, como en España, podamos realmente llegar a cumplir esos 4 gigavatios. Os presentaré más adelante la propuesta de manifestaciones de interés y la propuesta en Europa y veréis que vamos más que sobrados. Lo que pasa es que, claro, es muy fácil ponerlo en un papel, pero cuando hay que sentarse y poner el dinero y empezar a pedir los equipos y hacer las integraciones, ahí es cuando realmente pues, las empresas se echan para atrás, ¿no? Pero fijaros que más o menos es lo que hemos hablado antes, es decir, una cantidad de potencia instalada, cantidad de, como mínimo, ese 25%
100% de renovables, flotas de autobuses, flotas de vehículos ligeros, 2 líneas de trenes de pasajeros, entre 100 y 150 hidrogeneras. Tenemos 5 solamente ahora mismo en España, ¿vale? De las cuales solamente hay hay 2 que pueden utilizarse los 700 bar, que es la presión para vehículos ligeros. Casi todas las demás son experimentales y de 350, con lo cual hay un reto importante. Y luego, pues una cantidad de millones que va a poner el gobierno, pero como colaboración público-privada, ¿vale? Y este es un poco un esquema de todo lo que os acabo de contar, ¿vale? ¿Por qué decimos que es el momento del hidrógeno? Bueno, pues evidentemente España va a recibir un montón de fondos Next Generation de la Comisión Europea para hacer esa transición energética, y aquí tenéis un poco esa distribución y centrado en estas 2 líneas, ¿no? El nivel 3, la acción 9, y el nivel 6, la acción 17, que tanto una como otra están ligadas con este desarrollo de la sostenibilidad, una para la parte de I+D y otra para la parte del desarrollo de estas fuentes renovables para poder tener esa materia prima, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues hasta ahora no lo sabíamos, pero ahora sí que hay 2 líneas, los famosos PERTE, ¿no? Que es en cómo, de alguna manera, el Gobierno de España va a pedir ideas y proyectos para poder desarrollar y poder empezar a cumplir todo este plan, ¿no? Y hay unos que es de pioneros y otro de cadena de valor, y en esas dos ejes de proyectos ahí es en donde yo os decía que ha sido capaz de dar ese cambio, ¿no? De coger y decir, oye, no solo me voy a focalizar en producir hidrógeno, sino también en activar la demanda, ¿no? Y entonces en esos 2 habéis visto que ha habido una modificación desde que salió la primera publicación, y ahora ya te piden que al menos la mitad de lo que tú produzcas en esas ideas que tú plantees tiene que estar dentro del consorcio un off-taker, usuario final o cliente que utilice al menos la mitad. Eso no quiere decir que sean mejores los proyectos que lo consumas todo, pero evidentemente va a tener un plan de negocio bastante más razonable, ¿no? Y yo creo que eso ha sido un acierto a nivel nacional. Vale, dentro de lo que es aplicaciones del hidrógeno reales, ¿vale? La fundamental, gestionabilidad de las renovables. Es decir, yo, por ejemplo, veraneo en un pueblo de León, hay un montón de molinos eólicos, y cuando salgo a dar un paseo en la bicicleta, la mitad de los días están parados. Y están parados porque no hay demanda. Y entonces, al final, has hecho la inversión y tienes los molinos parados. ¿Por qué? Porque no tengo cómo generar, porque no hay dónde almacenar. Entonces, no quiero gastarme el dinero en almacenar y entonces lo paro. ¿Por qué? Porque, bueno, ya sabéis que aquí en España somos un país que, como me lo han pagado y me ha salido gratis, pues ya lo tengo ahí, ¿no? Y cuando puedo lo hago. Bueno, pues esto lo que te permite realmente es estar continuamente generando toda la potencialidad que te dé esa fuente renovable y poder almacenarlo como hidrógeno, ¿no? Que al final es un almacenamiento estacional, lo puedes almacenar todo el tiempo que quieras sin que haya ninguna pérdida. Y os he puesto un ejemplo en Alemania. Evidentemente, Alemania es en donde lleva muchos más años trabajando con estas cosas, y ahí podéis ver, bueno, pues cómo al final hay un parque eólico de 10 megavatios, una nave que tiene un electrolizador, en este caso es polimérico, de 6 megavatios, y luego pues cómo purifico y almaceno este hidrógeno para 2 aplicaciones aquí. Una es inyectar a la red directamente, el famoso mezclado, y la otra es llenar unos trailers a 200, 300 bar, porque eso es el hidrógeno que luego ellos mandan, esto está en el norte de Alemania, y lo mandan a la zona industrial del sur para poder utilizar ese hidrógeno dentro de sus procesos. Otra de las aplicaciones, quizá no tan conocida, pero en Estados Unidos la llevan muchos años utilizando, es el reducir o mejorar ese mantenimiento en cuanto al funcionamiento de algunos de los equipos que están directamente conectados a la red. Sabéis que en la red eléctrica pues continuamente hay subidas y bajadas de tensión, y eso afecta directamente a lo que es el estado de los equipos y el tema del mantenimiento de esos equipos, ¿no? Entonces, el hidrógeno aquí y ese electrolizador lo que funciona es como buffer o como tampón, de forma que lo que hace es amortiguar que esas subidas y bajadas de tensión no afecten directamente a ese equipo, y entonces pues el equipo evidentemente puedes aumentar muchísimo sus horas de funcionamiento. Otro de los proyectos, también en Alemania, en Hamburgo, es el famoso Power to Hydrogen. Es decir, aquí ya sabéis, os he puesto el mapa, sabéis que para la hora de inyectar este hidrógeno en la red, el gran problema que podemos tener, que bueno, yo la verdad es que tampoco comparto mucho eso de gran problema, porque aquí en España teníamos el gas ciudad.
el gas ciudad antes de hacer la transición a gas natural tenía hasta un 60% de hidrógeno en su composición y circulaba por las mismas tuberías y nadie estaba preocupado de que hubiera problemas de fugas, etcétera. Bueno, pues ahora es cierto que tenemos que pensar, tenemos que hacerlo bien, tenemos que regular y tenemos que intentar estar lo más seguros posibles de que esto se va a hacer bien y de una forma homogénea, ¿no? Y por eso os he puesto el mapita y ahí en teoría la Comisión Europea lo que está, hay 2 proyectos ahora en marcha para definir qué cantidad de porcentaje puedo mezclar dentro de la red sin que afecte la seguridad y el transporte, es decir, el tema de la fragilización de las tuberías y fugas, etcétera, y está trabajando alrededor del 9-10%. ¿Vale? Hay países como Alemania y Francia que ya están metiendo más o pueden meter más y otros países como nosotros que tenemos definidos en la ley 5, pero es mentira. O sea, tú no puedes meter un 5% en la red, no te dejan. Hay que hacerlo con un procedimiento que no está definido. Y ahí es cuando os digo yo lo del tema de la normativa a nivel nacional. Pero sí que es verdad que esta solución es una solución de transición, es una solución que te va a permitir poner un poquito más verdes los números de tu plan de negocio cuando hagas la producción de hidrógeno, pero que realmente no es una solución que yo vea para el año 2050. Pues yo no quiero gastarme el dinero en producir este hidrógeno renovable y luego diluirlo dentro de la red. Pero es verdad que cuando no lo puedo utilizar en otras aplicaciones como el transporte, pues en vez de almacenar lo que me cuesta dinero, lo meto y lo inyecto en la red y me pueden compensar con una pequeña cantidad. Otro de los proyectos es los proyectos Power to Gas, es decir, son proyectos que unen la red eléctrica con la red gasista, ¿no? Y aquí es el proyecto este que os he comentado antes de la utilización de los residuos junto con el atrapamiento de este CO2 para poder meterlo en un reactor de metanación y generar metano, que ese metano directamente lo meto en la red de gas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, uno de los proyectos que el centro participó, que es el famoso Renovagas, es un proyecto que está en funcionamiento en un EDAR en Jerez de la Frontera y lo que permite es precisamente eso, es un contenedor de 20 pies y en ese contenedor de 20 pies lo tienes todo. O sea, metes los residuos, el syngas, atrapas el CO2, un reactor de metanación y automáticamente lo inyectas para el consumo de la propia EDAR, en este caso, ¿no? Y de hecho generaban una cantidad suficiente de energía como para incluso cubrir la mitad del consumo de la energía, en este caso de Jerez, ¿no? El tema de la movilidad, que es la movilidad estrella, ¿no? Aquí podéis ver que todos los defectos que tienen tanto los coches de combustibles fósiles como los eléctricos de batería, pues son las virtudes que te puede aportar este hidrógeno, ¿no? Y entonces, bueno, pues se han desarrollado un montón de motores. Aquí os he puesto esto a nivel de Toyota para que veáis de alguna manera pues cómo se colocan las cosas. Los depósitos de hidrógeno, tienes en la parte de la pila de combustible, el convertidor, el motor de tracción, que es un motor eléctrico. O sea, los coches de pila de combustible son coches eléctricos, pero en vez de ser de batería, pues son de pila de combustible, el control, la unidad de control y luego siempre una pequeña batería para la frenada regenerativa y los picos de potencia. Entonces, cuando alguien me dice ¿por qué hidrógeno o por qué batería? Bueno, pues lo que hay que hacer es una hibridación y clarísimamente aquí se ve. Todos los coches de pila de combustible siempre van a tener una pequeña batería. Es verdad que la batería es 1 kilovatio, 1,2. O sea, realmente su función es frenar regenerativa y el pico de potencia cuando le pisas el acelerador. La reacción eléctrica de una batería es inmediata, la pila de combustible tarda menos de un segundo, pero es que ese menos de un segundo puede ser justo el momento en que necesitas salir de un apuro y por eso, por seguridad, siempre le ponen una pequeña batería. Pero no solo coches, bueno, autobuses, carretillas, los trenes. Aquí os he puesto la foto del Alstom. Dentro de poco podremos poner la del tren de Talgo que va a empezar a circular en Extremadura o incluso el tren de CAF que salió hace poco, que es un proyecto europeo que estamos también nosotros con ellos desarrollando esa hibridación y que es un tren similar al de Talgo, pero que allí, al ser un proyecto europeo, vamos a meternos también con el tema de lo que es el repostaje, ¿no? La llamada y la protocolización. Pero también barcos, la flota de taxis que hay tanto en París como en Londres, avionetas, bicicletas, motocicletas, o sea, realmente cualquier vehículo que tenga esa posibilidad de poder moverse se puede mover con un motor eléctrico y le puedes anexar la parte de hidrógeno. Y si nos metemos con el tema de materia prima en la industria, pues aquí tenéis un poco la distribución más actualizada de lo que es la parte química, refino, el metal y las distintas industrias químicas, como puede ser, por ejemplo, la fabricación de vidrio plano, el tema de las grasas y un montón de aplicaciones que van surgiendo, como puede ser, por ejemplo, la industria cerámica, la industria cementera. Pues todos los sectores en los cuales emiten muchísimo CO2, pues es algo que tienes que poder valorizar.
algunos de los proyectos en los que estamos trabajando en el centro. Os he intentado traer los que todavía están en marcha y los que realmente inciden en esos retos que luego os voy a poner al final a nivel europeo y a nivel nacional. El Power to Gas, vale, pues aquí tenemos, hemos trabajado en un proyecto regional optimizando el tratamiento de los residuos para generar un syngas. Hemos trabajado en otro proyecto regional para optimizar la parte del óxido sólido, lo que son las pilas de alta temperatura, y ahora mismo vamos a montar una planta piloto en Cuenca de un tamaño, le llamamos planta piloto porque lo que queremos es que sea una instalación de investigación para poder generar este frío-calor y electricidad para el área industrial de la zona de Cuenca. Y este es un proyecto bastante interesante que de alguna manera está ligado con eso, con la economía circular, ¿no? El intentar aprovechar todos los residuos, sobre todo residuos que te están ocasionando un problema a nivel de la gestión. Otros proyectos que tenemos también en marcha, proyectos europeos en relación al amoníaco como vector energético, ¿vale? Sabéis que el amoníaco ahora se está desarrollando para el tema de los barcos, amoníaco líquido. Si comparamos la densidad eléctrica del hidrógeno y la del amoníaco, pues es 5 veces y pico más la del amoníaco, y esa es la razón por la que todo el mundo que necesita cantidad de energía, por ejemplo, en un barco que se tira en el mar, pues a lo mejor 3 o 4 meses, pues no tienes espacio en el barco para meter la cantidad de hidrógeno que necesitarías y tendrías que ir a una solución como esta, ¿no? Entonces, bueno, pues en estos proyectos hay dos, uno centrado en catalizadores y el ARENA, que es un poco la integración dentro del proceso para fabricar amoníaco. 5 minutos, ¿vale? Otro, el tema de los puertos, la utilización de los puertos. Aquí veis es el puerto de Valencia. Entonces aquí vamos a poner un electrolizador chiquitito y vamos a generar hidrógeno para llenar la Reach Stacker y la Yard Tractor, que son las máquinas que cargan, descargan y mueven los contenedores dentro de los puertos. O sea, aquí no es hidrógeno como combustible de barco, sino es hidrógeno para descarbonizar el área de trabajo de un puerto, ¿no? Y entonces al final la concepción de la hidrogenera va a ser una hidrogenera portable en donde va a tener fija la generación y luego vamos a mover la parte de compresión y de los boquereles directamente a donde tenemos aquí el tema. Pero bueno, otros proyectos, el CAR, el tema de la parte estacionaria, que estamos bastante lejos, ¿no? El tema de las calderas en donde integramos el electrolizador con las pilas de combustible. Lo mismo que os he comentado con el H2Port, tenemos un proyecto con los chilenos para generar maquinaria de minería subterránea, que al final el CAPES cuando quiero abrir una mina subterránea, la ventilación es casi el 90% del CAPES y con esto lo eliminas prácticamente en su totalidad. Y el tema de las Smart Grids, que tenemos un proyecto que lideramos desde el centro, un Interreg Sudoe, que está puesto ya e integrado este sistema en el Hospital de Málaga de la Sarquía y se puso hace un mes en un edificio de la universidad, un centro de datos en Portugal. Y ahí se va a tener durante un año pues una red inteligente de generación de electricidad para que el propio sistema de forma automática te vaya seleccionando lo que necesita, ¿no? Bueno, el tema del proyecto del FCH2 Rail, otro del H2 Logging para el tema de transporte por carretera y el tema del camión también, que estamos focalizados hibridando batería y pila de combustible y sobre todo también intentando desarrollar esa estación móvil para lo que es la parte de compresión y suministro del hidrógeno. Y aquí tenéis un mapa en donde está evidentemente el proyecto de Aspontes y aquí le falta el del puerto de La Coruña porque esta es anterior. Habrá que ponerla después y actualizarla, pero ya veis un poco cómo van los tiros, ¿no? Al final casi todos los anuncios están en los alrededores y en las zonas de puerto para que en el supuesto caso que yo tenga capacidad extra de generación de ese hidrógeno pueda moverlo y transportarlo a través del barco, ya bien sea como amoníaco, como vector energético o bien sea como hidrógeno, ¿no? Y luego, evidentemente, los que veis en lo que es el centro, pues está claro, el de Puerto Llano que veríais en las noticias que se inauguró no hace mucho, pues es porque evidentemente al lado está la fábrica de Fertiberia y utilizan el hidrógeno para fabricar ese amoníaco verde para los fertilizantes, ¿no? ¿Cómo va Europa? Bueno, fijaros, esto es lo que más me interesa. ¿Cómo va Europa? De todos los proyectos que se presentaron el año pasado, se han presentado 71 gigavatios en España, 10 gigavatios en Holanda, 5 tal, o sea que veis que esos 40 gigavatios
que tenía Europa como objetivo en el 2030 está más que sobrepasado. Pero si nos vemos en España hemos planteado 71 gigavatios y tenemos 4. O sea que, a ver, evidentemente hay ideas, hay opciones y hay potencialidad, y lo que hay que hacer es, de alguna manera, racionalizarlos, ¿no? Porque hay muchos proyectos que son muy simultáneos, ¿vale? Y entonces lo que hay que intentar es, de alguna manera, ir desarrollándolo poco a poco. Si nos fijamos, bueno, esta no tiene tampoco mucha importancia, pero esta es la más importante, ¿no? En cuanto a los colores de los distintos países que están alineados con lo que os he dicho antes, ¿no? España, la zona esta de Francia, Holanda, la zona esta de Alemania, los países nórdicos. O sea, son todos países que tienen mucho potencial de generación de renovable y, por lo tanto, les es relativamente sencillo el plantear esos proyectos de producción, ¿no? Si nos vamos a ver proyectos en cuanto a la localización, tamaño y composición, ahí podéis tener, esta presentación la vais a tener, ¿vale? O sea, no quiero perder mucho el tiempo porque al final es ahondar más o menos en lo mismo, pero aquí podéis ver de alguna manera pues cuál es la distinta distribución y casi todos veis que es electrolizador. O sea, ese es el proceso de electrólisis el que mayoritariamente todo el mundo elige. Y aquí ya hay de todo, alcalina, polimérica. Bueno, pues hay un 50-50, ¿vale? Porque es verdad que la alcalina es la que se conocía de antes, pero bueno, la polimérica con el tema de la movilidad pues ha entrado muy de lleno, ¿no? Y aquí tenéis un poco hasta cuándo. Bueno, pues aquí es donde estos proyectos van a hacerse una realidad, o por lo menos es en donde el consorcio plantea que sea una realidad, 25-26. Ahí es en donde vamos a empezar a ver los primeros proyectos, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo, que van a poder empezar a contribuir al cumplimiento de esos objetivos que os decía antes, ¿no? Y a nivel de país, bueno, pues aquí podéis ver Alemania, España, Francia, Italia, Holanda, Portugal. O sea, pero ya veis nosotros que, bueno, aquí a nivel de escribir en un papel y presentarnos somos los números 1, ¿no? Luego ya, por eso yo os decía que el compromiso de la Administración ahí está. O sea, lo bueno es que hay ideas. Ahora lo que tienen que hacer es trabajar en que esas ideas se lleven a cabo y que no se enfaden unos con otros, ¿no? Porque al final no hay dinero para todos y hay que tener un compromiso por parte de las empresas en cuanto a lo que es la estrategia de la inversión. Si nos vamos al consumo, bueno, pues de alguna forma, distintos proyectos en cuanto a lo que es el DAO de la demanda, que sí que me parecía importante presentaros, y aquí podéis ver de alguna manera pues cuáles son los sectores, ¿no? Aquí veis que son todos los sectores que hemos hablado antes, repartidos de alguna manera por transporte, por la generación y por el tema de la construcción. Y en cuanto a los retos, lo digo porque voy bastante mal de tiempo, ya veis que tampoco hemos descubierto la rueda. Los retos que están definidos en un informe muy bueno que hay de Net Zero Emissions, que sacó IRENA, pues aquí siguen siendo los mismos retos industriales. Aquellas aplicaciones o sectores industriales que son muy complicados de abatir las emisiones, fundamentalmente el transporte, todos los medios de transporte tienen que tener de alguna manera esa contrapartida. La generación eléctrica, integrar lo máximo en el mix energético las renovables, y luego una tarea, como puede ser hoy en el curso, pues es informar a la sociedad para que realmente vean que el hidrógeno pues hoy es una realidad, se lleva un montón de años utilizando, se sabe, se conoce, tiene sus peligros, pero están controlados, ¿no? Y que realmente pues no puede haber. Y un poco, pues bueno, daros una pincelada de por dónde van esas economías de escala. Al final, yo cuando entré en el centro en el año 2017, el primer informe que vi de a dónde sería la paridad iba a estar entre el 2040-45, ahora ya el último que he visto es el 2025-26. Y eso ya es bastante más realista. Pensar que en el 2025-26 soy capaz de producir un hidrógeno renovable en torno al €1,50 o 2 euros el kilo de hidrógeno, pues es bastante coherente. Precisamente por estos proyectos de tal envergadura que al final lo que está es agitando a que todas las empresas. Entonces, la idea es que deje de ser un producto estrella y pase a ser pues, un commodity, que tú simplemente vas a una empresa y le pides pues, un electrolizador de la línea de producción que ellos tengan, y aquí tenéis un poco pues, bueno, por dónde van los tiros en cuanto a lo que pueden ser las predicciones de las evoluciones. Y aquí os he puesto de las 3 evoluciones, las baterías, que evidentemente van a seguir desarrollándose, los electrolizadores y la parte del atrapamiento, la parte de hidrógeno gris, ¿vale? Azul, ¿vale? O sea, la parte en la que yo sigo utilizando los mismos procesos que tengo ahora, pero evitando esa expulsión de tantas toneladas de CO2 y generando de alguna manera pues ese hidrógeno sostenible, ¿no?
Aquí tenéis más datos. Lo importante, esta gráfica, por ejemplo, es bastante crítica. Aquí veis de alguna manera pues, en dónde se van cuáles son los distintos productos que se van a utilizar en las distintas aplicaciones, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, la amoníaco y el hidrógeno en la parte de barcos, en la parte de transporte por carretera casi todo va a ser hidrógeno. En aviación van a ser los famosos SAFs, los Synthetic Aviation Fuels, que para eso necesitas un montón de hidrógeno también. Entonces ahí va a haber una competencia de hidrógeno para fabricación y para procesos industriales, materia prima, o hidrógeno en la aviación. Bueno, aquí vamos a tener chicha para todos, ¿no? Como digo yo, en la parte química y en la parte de hierro y de acero. Y luego, bueno, pues más datos para que tengáis un poco las distintas tendencias, el cómo se va a repartir entre las 3 líneas de transporte, industria y edificios y cómo de alguna manera se van a distribuir dentro de cada una de las distintas aplicaciones que tenemos dentro de cada una de ellas. Y bueno, espero no haberos aburrido mucho y perdonar porque seguro que me he alargado algo. Bueno, muchas gracias, Emilio. Tendremos ocasión de revisarlo porque, bueno, la memoria fotográfica es limitada. No, pero bueno, aún así creo que la ahí visión, tenéis mis datos, si queréis cualquier cosa, evidentemente, contacto. la visión global es impactante. Y, bueno, tenemos unos minutos para hacer un pequeño debate. ¿Tenemos unos micrófonos? Sí, por favor. Pues aquí tenemos los que estáis siguiendo por internet también, por favor, ponedlo poned vuestras preguntas y respuestas. Bueno, primero muchas gracias por la presentación, súper clara. Y bueno, tengo 2 preguntas. La primera es si en España y en Europa estos proyectos que hay de producción de hidrógeno son principalmente a partir de electrólisis. Sí. Y respecto a eso, por ejemplo, bueno, yo la única otra forma que conozco es, por ejemplo, mediante fermentación anaeróbica. Entonces quería saber si producir hidrógeno a partir de ese tipo de alternativas finalmente, ¿por qué o no es interesante competitivamente con respecto a la electrólisis, si los rendimientos son menores o si es inviable a nivel industrial? ¿Por qué no se evalúa también otras formas que quizás podrían ser más fáciles que la electrólisis? Sí, a ver, te comento, bueno, sí, casi todos son electrólisis. ¿Por qué? Porque es lo que te permite llegar a esas economías de escala y a esos tamaños de despliegue. Entonces, al final es como varias fases. Primero, intento desplegar lo antes posible y cuanto más rápido mejor. ¿Para qué? Para generar esa reducción de costes. Y luego, una vez cuando yo ya tengo esa demanda de alguna manera de esa cantidad de hidrógeno cubierta con esas megafactorías, ya tengo opciones para ir desarrollando un poco otros procesos. Los otros procesos son igual de buenos. Y desde luego, bueno, posteriormente a mí va a haber 2 charlas que se van a centrar en esos procesos y evidentemente tanto la gente de Energy Lab como nosotros estamos trabajando en ese tipo de proyectos, pero son otras dimensiones diferentes. Son proyectos de otra envergadura distinta, van a otra serie de sectores que también necesitan ser cubiertos y son sectores que si no lo haces de esa manera se van a quedar sin cubrir porque los otros sectores son mega producción de hidrógeno para transporte, para el sector industrial y por poneros un ejemplo, no ibas a poder, por ejemplo, la planta de Resol de Puerto Llano a la hora consume 5,5 toneladas de hidrógeno. O sea, no tienes capacidad suficiente para que con un proceso microbiológico o biológico el ser capaz de suministrar eso. Entonces tienen que ser ese tipo de instalaciones, mega instalaciones, que por otro lado son las que te van a generar esas economías de escala. Pero vamos, trabajar se está trabajando, pero en distintos decalajes de tiempo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y, por ejemplo, con respecto a esos 71 gigavatios que se plantean, ¿hasta cuánto se podría llegar realmente? Lo que quieras. Tú puedes planificar lo que quieras. Otra cosa es que luego te den el dinero para fabricar. Ahí, ahora mismo, más o menos, por dar una cifra, sobre entre 1.000 y 1.200 euros el megavatio. ¿Cuántos megavatios necesitas? Nosotros aquí en España no sé si son 70 y tantos teravatios o algo así que consumimos de energía en nuestro país. Pues multiplica. Esa es la cantidad. ¿Podrías hacerlo? Sí. Lo que pasa es que en dónde, quién invierte, en qué momento lo haces. O sea, potencial hay. Lo que pasa es que tampoco vas a hacer... O sea, aquí también es verdad que somos un país de 0 a 100. Es que no puedes estar aquí o aquí. Tienes que intentar transitar por el medio y por el sentido común, ¿no? Y entonces, eso todo llegará. Una última pregunta, porque después tenemos más debate. Hola, buenas.
Yo quería preguntar sobre, bueno, has hecho bastante inciso en que el futuro de hidrógeno va a tener bastante importancia en el transporte. Cuando se habla de vehículos de hidrógeno, siempre se habla de pilas de combustible o también se habla de vehículos con motores de combustión que utilizan como combustible el hidrógeno. Las dos alternativas. Lo que pasa es que yo aquí te he presentado solo si viésemos que todos los vehículos de hidrógeno que hay son de pila de combustible. Yo no soy muy partidario de combustión, ¿vale? ¿Por qué? Y os explico por qué. Podéis estar de acuerdo conmigo o no. En el 2050 Europa quiere ser un país, o bueno, un conjunto de países cero emisiones netas. Cero emisiones netas no es solo no CO2. Es no CO2, no SOX, no NOx. Cuando yo combustiono, las partículas de nitrógeno no las elimino. Eso no quiere decir que no se pueda hacer. Ahora mismo hay, y de hecho el otro día vi yo una empresa, Cummins, que es una empresa que va a montar una planta de electrolizadores en Guadalajara, son americanos, y a pesar de estar fabricando y vendiendo electrolizadores, han desarrollado un motor de combustión 100% de hidrógeno. Entonces, a ver, es verdad que es una solución de transición. En el año 2050 yo me creo, o como ha salido anunciado que en el 2035 no va a poder existir vehículos de combustión, eso no tiene ningún sentido. Yo sí que soy de los que piensa que van a seguir existiendo vehículos de combustión. Lo que pasa es que tenemos que ser todos conscientes que los NOx los vamos a seguir teniendo. ¿Es mejor que lo que tenemos ahora? Por supuesto. Ahora mismo el CO2 es lo más importante, el SOX es lo segundo, pero los NOx también son importantes. Entonces, vamos a abrir varias líneas alternativas, vamos a hacer de forma gradual esa transformación y en el tema de la combustión, ¿por qué te digo que sí que va a haber coches así? Porque se va a poder transformar los actuales coches de combustión para poder combustionar otra mezcla de gases en los cuales el hidrógeno pueda ser un mayoritario, lo mismo que las calderas de las casas. Al final no vas a tener que cambiar de caldera, te van a tener que regular la caldera para que queme una mezcla diferente de gases. El sector cerámico, no sé si habéis visto hace poco, han probado ya en el sector cerámico en Castellón un equipo que combustiona hidrógeno para lo que es la fabricación de la cerámica. Evidentemente no elimina CO2, pero las NOx las sigues teniendo. Hay otras alternativas. Las NOx tú puedes trabajar en desarrollar membranas que retengan los óxidos de nitrógeno, que se centre el volcado de todo lo que es la I+D que tengo que hacer en unos nuevos materiales que me permita el eliminar esa salida de esos NOx. Y ese es el gran inconveniente que tiene, pero como solución de transición, por supuesto, de aquí al 2040, 2050 van a seguir existiendo los motores de combustión. Y respecto a los vehículos de pilas de combustible, ¿qué previsiones hay de que empiecen a ser competitivos o que empiecen a salir al mercado? Porque está claro que los vehículos que funcionan con baterías de litio ya se pueden ver, se ven anuncios y por todos sitios se pueden ver, pero en concreto hidrógeno cuesta más verlos y no sé si... Sí, bueno, ahora mismo en España yo creo que debe de haber, no sé, a lo mejor me equivoco en 8 o 9, pero yo creo que debe de haber como 12 o 13 vehículos. Uno lo tenemos nosotros, otro lo tiene la Fundación, hay 2 que tiene Toyota, creo que hay otros 2 que tiene Hyundai como casa para poder hacerla tal, y en Madrid me parece que se han dado 6 o 7 Toyota Mirai y luego hay algún autobús por ahí, o sea, realmente es nada. Cuando decimos el tema de los costes, a ver, el coste del vehículo de pila de combustible es equivalente al coste del vehículo de gasolina o de diésel. Lo que pasa que solo han hecho un modelo y han ido al modelo al más alto de la gama, es decir, el que tiene todo tipo de pijadas. Cuero, automático y todas las tecnologías y todas las cosas de valor añadido que tú puedes comprar en un coche. Y el coste es exactamente el mismo. Están perdiendo dinero por desarrollar de alguna manera ese sector. Es lo que he dicho antes. ¿Yo qué me espero? O sea, yo creo que nosotros no vamos a poder adquirir un coche de pila de combustible porque no tenemos hidrogeneras para llenarlo. Entonces, no es rentable el que yo monte una hidrogenera pensando en que me van a venir 100 vehículos. No vas a amortizar esa hidrogenera. Ahora, si yo la hidrogenera la monto porque hay una flota de camiones logística o porque hay un puerto, que hay un barco que se mueve o que consume hidrógeno, esa hidrogenera sí que va a tener unos números verdes y cuando ya tenga esa hidrogenera, yo ya podré ir a esa hidrogenera a cargar mi vehículo. Entonces, yo ya tendré un sitio al que voy a cargar. Y en ese momento, las marcas de coches pues tendrán
pues los tres sectores, tres segmentos. Habrá coches chiquititos, coches intermedios y el que se quiere gastar las pelas, como por ejemplo el que se compra un Tesla. El que se compra un Tesla, nadie le dice que con las supercargas rápidas que le está diciendo el fabricante que haga, la batería se la va a tener que cambiar al año. Pero claro, el que se compra un Tesla, ¿le importa el gastarse 40 o 50.000 euros en una batería al cabo del año? Pues no le debe de importar mucho. Pero claro, a un usuario que haces un esfuerzo, comprarte un coche bueno, que te digan que en el mantenimiento del año más de la mitad del valor de tu coche la vas a tener que cambiar, entonces eso es importante. Entonces, ¿las baterías van a seguir desarrollando? Por supuesto que sí. ¿Van a seguir estando dentro del mercado? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que hay que hibridar. Y entonces tienes que intentar conseguir la solución más óptima. Gracias. Bueno, vamos a pasar... Sí, despois vamos a facer un debate un pouco máis conxunto. Por lo tanto, Emilio, por favor, siéntate aquí para o debate despois.